Lo que realmente motiva todas las neurosis del ser humano es... La letra con sangre entra. J'apprécie Freud beaucoup, beaucoup. No sé vivir sin escribir. Me seducen, me enamoran. Cuando escribes, ¿Por qué escribo este libro? Que si no lo escribo me muero. las cosas que escribes te las soplan, ¿verdad? Secretos a voces. Diálogos literarios con Lea del Pozo. Bienvenidos a Secretos a Voces, el podcast en el que hablamos con autores actuales para leer mejor a los clásicos. Hoy me hace especial ilusión traer a una autora que además es psicoanalista. Como decía en el teaser de Secretos a Voces, el psicoanálisis me parece una de las manifestaciones de la cultura contemporánea más elevada. Así que hablaremos con ella de su último libro y del clásico que ha elegido, Nancho Mar de los Sargazos, de Jean Rhys y de psicoanálisis. Bienvenida, Lola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Lea. Gracias a ti. Lola López Mondéjar es española, psicóloga clínica, psicoanalista y escritora. Es autora de ensayos, cuentos y novelas. Tiene una extensísima carrera. En su último libro, y del que vamos a hablar hoy, es Sin relato, atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad, que es premio Anagrama de Ensayo 2024. Sin relato es un libro espejo. Nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y una vez ahí, ante nuestro reflejo, vemos a unos individuos posmodernos con muchos objetos alrededor, pero muy vacíos por dentro, incapaces de empatizar con el otro y sin apenas autoconciencia. A partir de la filosofía, la sociología y el psicoanálisis, López Mondéjar no titubea a la hora de diagnosticar qué nos pasa. Y lo que nos pasa es que no tenemos relato, no sabemos narrarnos, hemos perdido la capacidad de atención. El ensayo es un grito de alerta. Cuidado, nos dice. Sin duda estamos en riesgo. Lola, tengo 1000 preguntas que hacerte, 1000 cosas que comentar. El libro es súper rico en referencias, en autores, en reflexiones. Entonces, si te parece, la primera pregunta que te quería hacer es, una de las cosas que nos adviertes es de que lo peor que le puede pasar a un individuo, incluso a una sociedad, es no tener identidad. Pero ¿qué es la identidad? ¿En qué consiste? Bueno, en realidad yo estoy contra la identidad. Sí, cierto, es cierto. Matiza esto, matiza esto. Y además es buena pregunta porque me permite diseñar un poco el camino que recorre el libro. Es una diferencia entre lo que podríamos llamar la identidad, ahora lo diré, y la subjetividad. Digamos que la identidad podríamos llamar, por aclarar, es una foto fija del yo. Cada vez más es una foto fija del yo cuando nos acercamos a la época contemporánea donde la imagen ha sustituido a la palabra. La identidad en el libro, de la que yo hablo en el libro de forma muy crítica, es una identidad que llamo adhesiva, mimética y que tiene que ver con un copiado de los rasgos superficiales del objeto. Es decir, nos hacemos, eso es un fenómeno universal, todos nos construimos así, copiando los rasgos superficiales de los objetos, de los otros significativos que nos rodean en la infancia. Sería bueno, y así ha sido para muchos individuos, que esa identidad mimética, adhesiva, se fuera separando de ella, creando una subjetividad creativa. Entonces, que un exceso de identidad nos convierte en individuos repetitivos y normópatas. De ahí que ponga como antagónico lo que sería la función autor y es la creación como sujetos de una identidad dinámica y creativa que dialoga con ese dado, pero lo va identificándose y desidentificándose en un proceso que no acaba nunca. Vamos paso a paso, porque nos has sacado muchos conceptos ahora. Entonces, a ver, una de las cosas que adviertes es de la dificultad que tiene un individuo cuando se queda sin capacidad de narración. Y de hecho ya en Invulnerables e Invertebrados hablabas del concepto de los hombres huecos y ahora en Sin relato ahondas otra vez en el tema. ¿Qué significa quedarse sin capacidad de narración? Quedarse sin capacidad de narración tiene que ver con
esta forma de precisamente identitaria, contemporánea, fragmentada, digamos que tiene que ver con un sistema de producción neoliberal del capitalismo de la vigilancia o del capitalismo financiarizado en el que estamos, que produce, a la vez que produce sus productos, sus objetos, también produce sus sujetos. Y los sujetos que produce este capitalismo son sujetos incapaces de narrarse en el sentido, voy a decir, flaubertiano. En el sentido de Paul Ricoeur, es como yo lo trabajo en el libro, pero para los oyentes mejor en esta frase de Flaubert que se comprende muy bien. Digamos que narrar sería contarnos a nosotros mismos con una capacidad reflexiva que permite hilar el pasado con el presente y proyectarlo hacia el futuro. Flaubert, en una carta que le escribe a su amante, a Louise Collet, le decía: lo que me están mostrando, las anécdotas que ella le contaba, son perlas, pero lo que hace el hilo es el collar. Es el collar el que hace el hilo. Ese collar podríamos pensar que es el sujeto con capacidad de narrar, de ir enhebrando esas anécdotas, esa biografía, con una voluntad de darle un sentido a la vida. De hecho, una de las partes del libro que a mí me impactó más, o me ha impactado más, es esa parte en la que tú entrevistas a distintos psiquiatras y a distintos y a psicoanalistas y les preguntas sobre este hecho. Y hay una, déjame que recupere la nota, dice... hay una psicóloga clínica, psicoanalista, Rosana López Sabater, que te dice, a ver, sí, bueno, muchos de ellos muchos de ellos efectivamente afirman que sí que se encuentran con adultos que no saben narrarse, no saben dar sentido a lo que les pasa. Y que toda su explicación es muy fragmentada, ¿no? Y entonces hay una de ellas que incluso te dice: creo que hay una excesiva proyección narcisista de los padres sobre los hijos y una gran dificultad para verlos como un otro que no es como yo esperaba. Y esto lleva a situaciones de exclusión o falta de reconocimiento hacia los adolescentes que los dañan mucho. Entonces, esto me lleva a preguntarte, realmente, si tenemos dificultad para narrarnos a nosotros mismos, el impacto que tienen nuestros hijos o el impacto que puede tener en la sociedad, ¿cuál es? Bueno, lo que subraya Rosana es algo que trabajé muchísimo yo en un artículo que se llama El fanatismo parental. Y es esta situación de los padres contemporáneos que precisamente tiene que ver con la identidad. Es que al haber mucha fragilidad identitaria, hay mucha crisis identitaria, se produce un incremento de la incertidumbre y un incremento de la angustia que trae de la mano un anhelo de identidad. Y si nos damos cuenta, la identidad más estable que podemos ahora mismo adquirir de una manera, vamos a llamar fácil, que no lo es la identidad de padre o madre. Al ser una identidad que vertebra la vida de estos padres y madres jóvenes, se convierte en un sostén narcisista de primer orden. De ahí que en los hijos se depositan expectativas a veces altísimas y se les ponen en función del logro. Digamos que lo que esto va a traer consigo es una dificultad, tanto de los padres, que ya la tienen, como transmitida a los hijos, de identificar sus emociones, de detenerse en, ¿cómo diría?, en tomar conciencia de su propio cuerpo, en tomar conciencia del movimiento, de la vida, para estar de alguna forma abstracta, corriendo detrás de logros escolares, de actividades extraescolares con una enorme prisa. Eso va a ir vaciando efectivamente de capacidad narrativa a los hijos y tiene un problema, además, como tú decías, ¿qué pasa en la sociedad con esto? Lo que sucede es que nos convierte en unos individuos muy fácilmente manipulables, con un anhelo de identidad tan grande que, vamos a decirlo así de forma un poco exagerada, que el primero que pase con una propuesta identitaria lo vamos a coger. Bueno, no creo que seas exagerada, creo que es lo que estamos viendo a día de hoy con Trump, Milei,
y gurús de este tipo de turno, ¿no? O sea que Sí. no es nada descabellado lo que estás diciendo. No, son lo que llama Christian Salmon, que es un autor que cito en el libro por otros motivos, lo que le llaman los gobernantes bufones, ¿no? Que vienen vienen justo de las redes sociales, vienen de los medios de comunicación, de los reality shows. Han llevado programas, Milei y Trump, por ejemplo. Y digamos que su propuesta es una propuesta profundamente identitaria. Es recuperar algo que la caída de los marcos sociales, por ejemplo, en la masculinidad, que es lo que ellos tocan, y por eso le importa tanto a ambos, que las mujeres no tengan poder y relegar a la mujer a la edad media casi, para devolver a los hombres una identidad que entiende que está perdida, la gran identidad patriarcal perdida. Claro que tiene que ver. Tiene mucho que ver. De hecho, no sé cuándo las personas que nos escuchen van a estar escuchando este podcast, pero ayer o antes de ayer, el presidente de Estados Unidos, ni más ni menos, Trump, salió enfrente de la Casa Blanca mostrando coches de Tesla como si fuera un vendedor de un comercial de un concesionario de Tesla. Bueno, más bufón que esto ya no sé qué puede pasar. El problema aquí es grave, yo creo que es grave, porque nunca se vio esa representación obscena, en primer plano, de la unión del capitalismo tecnológico con el Estado. En realidad hay toda una corriente que es anti-ilustrada, que se llama la ilustración oscura, que son los libros de cabecera de Elon Musk y de Trump, que pretenden construir un mundo como una gran empresa. Es decir, el mundo no es antidemocrática, va en contra, como ha pasado con la motosierra de Milei, en contra de las instituciones que nos hemos dado, ¿no?, para gobernarnos con sentido común, me parece a mí, pero con cierto fracaso por lo que estamos observando, van en contra de esas instituciones y a favor de la construcción de un mundo concebido como una gran empresa y sus gobernantes como CEOs de esta gran empresa. De ahí esa pareja Trump-Elon Musk, ¿no? Sí, sí, que es terrorífico. Incluso, no me quiero ir hacia aquí, sobre un tema político, pero bueno, sí que es importante y en tu libro sí que adviertes del grave riesgo en el que está la sociedad y la democracia con individuos de este tipo. Pero al final, yo muchas veces pienso, ¿dónde está la derecha? Es decir, tú puedes ser de derechas y puedes no estar de acuerdo con principios de la izquierda, pero puedes entender que este tipo de comportamientos, es lo que tú decías, son anti-ilustrados. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está...? O sea, es decir, es algo que a mí me da pavor en el sentido de que, oye, señores y señoras de derechas, no pasa nada por decir, puedo ser de derechas, pero no quiero a estos imbéciles o imbecilizar la sociedad, que no, que es gente tan poco... Lo que pasa es que ha tenido, esto viene de lejos, Lea, porque yo creo que ha habido una progresiva devaluación de los valores ilustrados, de ahí que no por otra cosa se llama ilustración oscura, es decir, los valores ilustrados que era el saber, ese conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, ese atrévete a pensar kantiano, ¿no?, del ideal ilustrado de Kant, esos valores han ido decreciendo poco a poco a favor y sustituidos por lo que yo llamo la estultofilia, es decir, la pasión por la ignorancia, que tiene mucho que ver con la pérdida de capacidad narrativa, porque narrarnos de forma fragmentaria, que sería vine, fui, hice, volví, sin que haya ninguna subjetividad latiendo detrás de ese relato, lo que trae consigo es una incapacidad de argumentar. Es una simplificación del mundo que se hace cada vez más complejo y, sin embargo, estamos menos dotados de recursos cognitivos, intelectuales para explicarlo. Y de ahí la propuesta ante esa angustia de que no sabemos explicar es esta propuesta simplificadora, ¿no?, de identidades, el fetichismo de la identidad, le llamaba Bauman, que cogemos identidades de consumidores. Esa foto de Trump con el
coche Tesla, es una foto como una identidad que es la publicitaria, una identidad de consumidor. Parece que nos basta con eso, ¿no? Que Mm. bastase. Tú dices, ¿dónde está la derecha? La derecha es que es curioso lo que ha pasado, y yo no soy analista político, pero hasta ahí llego. Es la derecha ahora mismo es antisistema, fíjate. Sí, Es es así, o sea, es curiosísimo, pero es así. Ellos creen que son antisistema. Ante una sociedad que sienten que no ha satisfecho porque la sociedad se ha precarizado, se ha producido un devenir indigno del mundo que dice Cynthia Fleury, o bien el brutalismo de Achille Mbembe, ¿no? Que es ese mundo, es el devenir negro del mundo, el devenir esclavo del mundo. Ante eso, la gente más desfavorecida, con menos formación, que han sido los votantes de Trump básicamente, y más hombres que mujeres, adopta esos eslóganes y cree que ahí hay una promesa de rescate, ¿no? De hecho, esto tiene mucho que ver con lo que hablabas antes del tema de los logros. Es decir, en una sociedad donde solo vales lo que tienes, las mujeres corremos grave peligro porque al final también somos un objeto que se nos coloca al lado del coche. Entonces, al final, seguramente las mujeres somos parte muy interesada en que la sociedad recupere su capacidad de narración y de subjetividad. Yo creo que, los grandes ismos que sobreviven a esta debacle de los garantes sociales es el feminismo y el ecologismo. Lo que pasa que, si te das cuenta, ambos son atacados virulentamente por este sistema de poder nuevo, por esta tecnocracia, por esta hipnocracia que nos secuestra la atención y que está transformando nuestra mente y vaciando nuestra mente. En el objetivo de Trump, de toda la ultraderecha, estamos las mujeres y está la ecología, está el negacionismo, como no es fruto del hombre, las transformaciones, la crisis ambiental que estamos sufriendo, y hay una negación de esa crisis, pero sin embargo, como teorías transformadoras, me parece que sigue siendo de una vigencia absoluta. Y las mujeres, claro que estamos interesadas. El problema es muy ambivalente con las mujeres, porque por ejemplo, en Francia, Marie Le Pen, que usó su género femenino para atraer el voto de las mujeres, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, ni en España ni en Estados Unidos tanto. Aunque las mujeres votan menos a la ultraderecha que los jóvenes y los hombres, en general. La diferencia se aproxima, se hace más pequeña cada vez más, cosa que es preocupante. Es porque sucede, creo yo, lo que llaman una masculinización de las mujeres. Es decir, allí donde los ideales de cuidado en las que fuimos socializadas deberían haberse extendido a toda la humanidad, hombres, mujeres y no binarios, todos los géneros que queramos poner ahí, lo que ha sucedido es que, como los valores de la masculinidad hegemónica son más afines a esta corriente neoliberal, a esta hipnocracia, a esta tecnocracia, las mujeres, para sostenerse en ese sistema con menos incertidumbre, se masculinizan y abandonan nuestras propias, digamos, la socialización en la que nos educamos. Lola, déjame que lea un fragmento del libro. Ujú. Y ahora vamos a un tema que te quiero preguntar. Dice, tanto las terapias narrativas como el psicoanálisis inciden en esa necesidad de crear un yo observador que historice, que relate la biografía del sujeto buscando el sentido escurridizo de nuestra vida. El mismo Freud ya llamó novela familiar del neurótico a la actividad fantaseadora de los adultos, especialmente los neuróticos y los creadores, sobre sus padres y sus relaciones familiares, una capacidad imaginativa y narrativa que se atrofia progresivamente. Miremos hacia donde miremos hoy, las artes terapéuticas coinciden en esta necesaria construcción de un autor narrador que piense nuestro hacer y nuestras experiencias y las ordene de algún modo en un relato, un aspecto en el que me detendré más adelante. Bueno, efectivamente todo el libro tiene que ver con esa búsqueda también. Entonces, yo te quería preguntar, el psicoanálisis nos ayuda a narrarnos.
¿Cuál es el papel del psicoanálisis hoy en día? Yo creo que si hablamos muy grande, a ver, España siempre fue a la saga por ejemplo, el psicoanálisis en Francia ha tenido una importancia grande y vital en la cultura, ¿no? Eso te quería decir, porque yo tengo la sensación de que, por ejemplo, yo tengo mucha relación con Argentina, bueno, con argentinos, Francia, o sea, realmente el psicoanálisis tiene un peso importante en esos países, pero en España yo siento que no, ¿es así? Es así, ha sido así hasta ahora. Yo creo que ahora estamos en una revolución psicoanalítica de intelectuales de nuestro país que están empezando a darse cuenta que el psicoanálisis es una teoría, yo desde mi punto de vista, es la teoría más que mejor da cuenta de la complejidad de lo humano como producto de un social que se imprime en nuestra carne y produce lo que somos. Me parece que hoy, nombres de referencia, se me ocurre así a bote pronto, Amado Fernández Sabater, a lo mejor, creadores como Carla Niemann o Clara Ramas, intelectuales, están haciendo un uso apropiado del psicoanálisis para explicar, para dar cuenta de los temas que a ellos les ocupan. Y esto estoy muy contenta, porque cuando yo empecé, mi generación, que son estos psicoanalistas a los que pregunto, son amigos y colegas, nosotros éramos rara avis, ¿no? Porque en la academia el psicoanálisis todavía no ha entrado bien en España y sin embargo está penetrando por donde debería penetrar. Fíjate, en el arte, en la crítica de arte, el psicoanálisis sí que entró en España. Por ejemplo, el otro día en una conversación con Estrella de Diego, ella conocía perfectamente términos lacanianos que han servido para hablar del arte contemporáneo. Pero ahora está penetrando en sociólogos, está penetrando en filósofos, en comentaristas del tiempo, que piensan nuestro tiempo. Y eso está muy bien. Y para alguien, yo creo que en otros países hay más cultura popular sobre el psicoanálisis. Yo siento que en España no es así. Entonces, para la gente que nos esté viendo o nos esté escuchando, sé que para ti es una pregunta muy genérica, pero ¿en qué puede ayudarnos a narrarnos? O sea, a una persona que te esté escuchando, ¿qué le podrías decir? ¿El psicoanálisis te puede ayudar en qué o cómo? Respecto a otras, por ejemplo, otras terapias tan usuales, ¿no? Aquí, como el cognitivo-conductual, por ejemplo, o que es la mayoría, a lo mejor, de la gente que va a terapia. ¿En qué se diferencia? Yo creo que la terapia psicoanalítica te puede ayudar a poner palabras al malestar, de manera que ese malestar no se exprese en el cuerpo, no se exprese en la carne, con todos los síntomas que estamos hoy asistiendo, que enormemente España es el país que más ansiolíticos se consume y más antidepresivos, y no se exprese en el cuerpo, sino que se pueda representar y que tú te hagas dueño de tu propia historia. Digamos que eso sería un ideal que está presente en la intervención psicoanalítica. Que te hagas un narrador, que construyas una función autor que te haga responsable, siempre con una parte que no se puede nunca acceder a ella, pero que sientas que tienes tu destino más en tus manos, que no es el destino el que te arrolla a ti, sino que tú tienes el destino más en tus manos. Qué buena definición, Lola. De hecho, últimamente estaba oyendo a un psiquiatra, no sé si lo conoces, el doctor Marín, y hablaba precisamente del cambio que está habiendo en psiquiatría, ¿no? De basta ya de solo ansiolíticos, que los ansiolíticos pueden servir en un momento determinado para paliar una crisis, pero que realmente el paciente se tiene que hacer cargo de su propia historia y de qué es lo que le pasa, y ir más allá de una etiqueta de si tengo una depresión o tengo un trastorno de ansiedad generalizado o lo que sea. Sin embargo, los pacientes, digamos, arrollados por la aceleración, buscan rápidamente etiquetas tranquilizadoras que sirven de identidad. Esto es algo muy peligroso. Te identificas con tu propia etiqueta, ¿no? Soy tal. Soy PAS, soy TDAH, es decir,
tengo un trastorno narcisista de la personalidad, buscan en internet y se fijan a eso y justifican de esa manera los síntomas de su malestar psíquico, sin ir mucho más allá. Y esto es auténticamente peligroso. Porque De hecho, perdón, iba a decir que tú hablas de esto en el libro. sí, Perdón. no, que al contrario, sí, estamos conversando no, porque esto se une, esta prisa por una identidad, por un diagnóstico que se convierte en identidad, se une a las ratios tan altas que tienen en los servicios de salud mental. Es decir, no hay tiempo para hacer esto que tú has leído antes, ¿no? Para construir un yo narrativo, para que el paciente pueda analizar su malestar, identificar sus emociones, identificar qué partes de su biografía le están molestando, trastornando y poder hacerse dueño de ella. No hay tiempo. Los psiquiatras y los psicólogos ven a los pacientes de la red pública, ven a los pacientes una vez y pueden volverlos a ver a lo mejor cada 3 meses, con lo cual los límites de la actividad terapéutica son muchos. Y esto realmente es muy peligroso. Debería incrementarse mucho el nombre y además debería también. Es que estamos tocando temas que, como ven, me apasionan y deberían también vincular más lo que yo llamo socializar la queja. Es decir, espacios donde el malestar individual se socializa, porque uno a veces, el fracaso no es un fracaso individual, es un fracaso colectivo que se expresa individualmente. ¿Tú te refieres a grupos de terapia o no solo? O socialmente? ¿O realmente decir, no, es que esta señora no está deprimida, esta señora cobra 500 euros y por lo tanto es normal que tenga malestar? Exactamente, me refiero a eso. ¿Qué espacios podemos ofrecer donde el malestar individualizado, intencionadamente individualizado, la queja individualizada se pueda socializar, se pueda convertir en una queja política, que cada vez esto está más desactivado? Porque hemos roto con las comunidades, hemos roto con lo común. No hay una comunidad que pueda, bueno, las hay, ¿eh? Cuando hablamos así, no quiero decir que esto sea universal, pero sí que es la corriente mayoritaria, ¿no? Sí, se entiende perfectamente. De hecho, estaba buscando una, y ahora qué rabia, no tengo apuntado la página, pero en un momento determinado tú del libro hablas de esto, ¿no? Y también de esta superficialidad, de esta búsqueda de los cursos de terapia, de autoayuda. Hago un cursito de gestal y ya soy un poco, ya soy terapeuta. Esa búsqueda de que me den la etiqueta y rápidamente tenga claro qué es lo que me pasa. Esto es verdaderamente peligroso porque es la terapia también de consumo, ¿no? Un poco. Dame rápido la etiqueta y dame rápido la solución. Efectivamente, va dentro de este orden de vaciamiento del mundo interno y va, desde luego, llena los bolsillos de las farmacéuticas. Esto está clarísimo. Esta prisa por etiquetar, los diagnósticos psiquiátricos están hechos para medicar. Y esta prisa por etiquetar y medicar lo que hace es que las empresas farmacéuticas ganan cantidades ingentes de dinero, ¿no? A costa del malestar. Y bueno, esto habría que revertirlo y de hecho hay movimientos dentro de la psiquiatría que intentan revertir esto, ¿no? Y aprender a pensar, aprender a narrar todas las medicinas y las terapias narrativas que van en dirección opuesta. Pero en los servicios públicos de salud mental es muy difícil que haya tiempo, porque estamos hablando todo el rato, si te das cuenta, Lea, de una falta de tiempo. Que la necesidad de desacelerar el sistema, para que tengamos tiempo de reconciliarnos con nuestra vida. Una vida que está siendo apresurada y que nos está convirtiendo en objetos, antes lo señalabas tú, en objetos de un sistema de producción y en productos de ese sistema de producción también. De hecho, tú hablas de un capitalismo digital donde el yo corporal basado en la autoconservación y la supervivencia, bueno, pues lo refleja todo. Dice... A ver,
Dice, pero a nosotros solo nos interesa indagar en el complejo entramado de teorías neurológicas de que disponemos para mostrar que puede haber un nivel mínimo de conciencia, de yo, que no desarrolle la metacognición reflexiva, como nos sucede al personaje de Leonardo DiCaprio en la película de Scorsese, y que construir ciudadanos con un yo mínimo podríamos llamar inocentemente acrítico y alienado, sin ningún sentido de identidad personal, como decía Neil Seth, reflejo solo de las sensaciones y emociones que experimenta, un yo exclusivamente corporal basado en la autoconservación y la supervivencia. Es una de las aspiraciones del capitalismo digital. Esa falta de humanidad, ¿no? También, al final vamos todo el rato lo mismo. Yo la esperanza que tengo es que con en esta tecnocracia en la que nos estamos metiendo haya una recuperación al final de las humanidades por contraste. Porque al final todo el rato estamos hablando de esto, ¿no? De que falta tiempo, falta también humanidad y humanidades. Porque hay un paralelismo que recorre todo el libro en el que intento mostrar, bueno, junto a cientos de pensadores, que no puedo dar cuenta de todo, cómo ese sistema del que estamos hablando, ese capitalismo digital, produce también sus propios individuos, ¿no? Y así como nos convierte en objetos. Pero cuando nos convierte en objetos a nosotros, nosotros convertimos en objeto al otro y nos sentimos también un objeto poco valioso de alguna manera. Es todo un sistema de reproducción deshumanizante, ¿no? Y yo lo observo en muchas, además con unos valores tan de consumo que se alejan de lo que sería una vida buena, vivible, ¿no? La buena vida, que sería pues poder respirar, tener una casa, tener un salario suficiente para vivir. Todo esto, si nos damos cuenta, es que es algo que me perturba últimamente, porque voy a contar una anécdota un poco inocente tal vez. Bueno, Claro. tiene que ver con las uñas artificiales, ¿no? Me llama mucho la atención esa proliferación de uñas artificiales. Hago una referencia pequeña en el libro a esto. ¿Por qué, por ejemplo, asistentas Kelly de los hoteles tienen unas uñas artificiales que requieren una inversión de dinero y de tiempo tan grande? Y lo invierten ahí y no en luchar más por sus derechos. Y fíjate qué mundo más perverso hemos hecho, donde la imagen dota más de identidad y de prestigio unas uñas que tener un salario digno. Me parece que haber conseguido esto, es una degradación enorme del humano, ¿no? Un humano que gasta dinero, que tiene poco dinero y que gasta dinero en construirse unas uñas artificiales porque eso le da un prestigio en un grupo social determinado. Me parece que si vemos esto en la profundidad que tiene este ejemplo, es escalofriante. Eso también tiene que ver, a mí a veces me sorprende que ir de compras no esté catalogado dentro de un malestar importante. Es decir, hay gente que tiene malestar y va de compras. Entonces, para mí eso es un signo de que algo realmente te pasa si crees que ir de compras es una actividad en sí misma. Claro, está bien, porque nos permite traer un concepto que es el de los actuadores, ¿no? Porque cuando tú vacías el mundo interno, te vas de compras. Claro, si tú no quieres pensar hace sufrir, y porque además no tienes ya recursos para pensarte, la acción es la única salida. Es decir, en este mundo acelerado nos hemos convertido en grandes actuadores. Corren, como dicen, como pollos sin cabeza, de acá para allá, van de compra o van a lo que sea, corriendo para nutrir y llenar un vacío que ni siquiera se puede percibir. Y muchas veces las compras, y lo digo porque lo he visto de los son insignificantes, porque no hay dinero para ir de más. Es decir, se va de compras, vamos a llamar a los chinos, ¿no? a comprar objetos pequeños que valen poco, pero que cubren con una acción ese enorme vacío interior del que cada vez se amplía, ¿no? Total. Igualmente me parece igual de perverso si tienes dinero como si no. O sea, el solo hecho de ir de compras como un fin en sí mismo me parece una cosa rarísima para mí, pero bueno, que Bueno, ocurre. Ocurre mucho porque además los modelos, los mediadores del deseo,
porque nuestro deseo es mimético, es decir, es un deseo siempre de otro, ¿no? Digamos que copiamos el deseo de otro que nos sirve de modelo. Los mediadores actuales del deseo son sobre todo youtubers que se proponen como grandes consumidores. Ir de compras, o cuando vemos el éxito de lo que serían las Sephora Girl, las niñas chiquitas que desde los 6-7 años se hacen famosas haciendo vídeos de cómo maquillarse, que ya los dermatólogos han alertado de que se están... En las consultas ya se ven problemas alérgicos de cosméticos que no están hechos para niñas de 6 años. Por favor, es una barbaridad. Es lo mismo que las uñas. Es construir una sociedad ficticia de cuerpos imaginarios, de identidades imaginarias y profundamente huecas. Y esto es una barbaridad. Uno de los temas, Lola, que advierte, no quiero olvidarme de este, del que habla el ensayo. Recordemos que estamos hablando de Sin relato, atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad. Es el tema de la atención, ¿no? Todo esto que estamos hablando nos lleva a que realmente hay una falta de atención, que lo has nombrado antes, con el tema tiene que ver que es uno de los objetivos de la tecnocracia, el hecho de que al final vamos de short en short, ¿no? De un reel a reel, sin tampoco pararnos mucho a pensar qué es lo que estamos viendo. Sí, así es. El secuestro de la atención es fundamental, se llama la economía de la atención, ¿no? Digamos que la plataforma, las grandes empresas digitales están construidas para secuestrar nuestra atención y con ella secuestrar también nuestros datos en un entretenimiento infinito, un scroll infinito, un entretenimiento infinito. La atención que fue una ventaja evolutiva para los seres humanos, que nos hizo lo que somos, ahora mismo está convirtiéndose en un peligro grave. No la atención, sino la pérdida de atención. Porque al perder atención, por ejemplo, se ha visto como la lectura en la pantalla, por ejemplo, no es una lectura de atención plena, es una atención que sigue como el scroll. Leemos los textos en pantalla saltando entre líneas, ¿no? Mucho más rápido que los podemos leer en un libro. Y cuando leemos así, primero que se fijan menos en nuestra memoria y luego que perdemos también capacidad argumentativa. Es decir, al fijarse menos no tenemos conciencia de lo que hemos leído y no podemos reproducirlo y no podemos crear pensamiento. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo y de lo que se quejan los enseñantes, ¿no? Que está sucediendo no solamente en las escuelas primarias, sino también en la universidad. La falta de atención. Por lo que sé, hay bastantes profesores de secundaria y bachillerato que nos escuchan, o sea, que les va a resonar muchísimo tus palabras. Y os digo que el libro, ahora obviamente estamos pasando un poco por encima, pero Lola se centra muchísimo en advertir sobre qué pasa cuando perdemos la atención. Lola, ¿qué es la medicina narrativa? Bueno, es una propuesta contraria al uso habitual de la medicina deprisa, de la medicina biológica, que intenta contemplar al paciente o al usuario de una forma holística, de una forma global. Es decir, no solamente sus síntomas, sino la génesis de ese síntoma, las condiciones sociales, las condiciones en las que vive, laborales, familiares, para que éste se pueda dar cuenta de dónde surge su malestar y poder tener instrumentos para transformarlo, no solamente con el fármaco. Digamos que es lo opuesto a la práctica común de una medicina de mucha prisa, que no es porque los médicos no quieran, porque hay excelentes profesionales en los sistemas públicos de salud mental y de salud general. Al contrario, ellos se lamentan de que tienen que ejercer una medicina que no les gusta, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues, estudian y producen una literatura abundante sobre esta medicina narrativa, que se acerca mucho a lo que también se hace en psicoanálisis, ¿no? De forma menos profunda, podríamos decir, pero se acerca mucho. El ideal es el mismo. Esto me hizo pensar cuando leí, hay un neurólogo que se llama Arturo Goicoechea, que explica sobre la migraña y explica sobre lo importante que es que, bueno, yo lo voy a explicar muy rápido y mal seguramente, pero hay un componente en la migraña que es aprendida desde pequeños y que realmente uno necesita
hablar con el neurólogo, entender cuál es su mal, por qué viene, o sea, que no es simplemente, bueno, usted tiene un tema migraña, tiene un tema genético y chao, sino que hay una parte narrativa en ese mal, ¿no? Y hay que hablar con el neurólogo, entender eso y tal, ¿no? Y él explica en un libro lo difícil que es que a veces los pacientes entiendan eso, porque realmente lo rechazan. También tiene que ver con un esfuerzo, con entender qué me pasa, bueno, que no es tan inmediato seguramente, ¿no? Como una pastilla, diagnóstico, pastilla y adiós. Y a la calle, efectivamente. Más en esta individualidad que estamos describiendo, enfrentarse a ver el origen de tu malestar y vincularlo con episodios biográficos es una heroicidad, porque le pedimos algo de lo que está huyendo constantemente. Claro, claro, esto es muy, muy importante. Vale, Lola, te tengo que preguntar por un tema que me llama la atención y es que en el libro también te metes en berenjenales, ¿eh? Y uno de ellos es sobre el tema de los transexuales. ¿Qué le pasa al psicoanálisis con los transexuales? Y eso te lo pregunto porque recuerdo el libro de Paul B. Preciado, que también está en Anagrama. Yo soy el monstruo que os habla. Hizo una conferencia delante de 3.000 psicoanalistas franceses. Entonces, ¿cuál es el problema del psicoanálisis con los transexuales? Tú lo nombras un poquito en el libro. Bueno, nosotros yo creo que no tenemos ningún problema con los transexuales. Nosotros pensamos la transexualidad como una posible salida identitaria. No hay ninguna, en general, somos, bueno, es que no tengo ningún derecho a decir somos o no somos. Quiero decir, los transexuales es una particularidad del devenir humano que tiene el mismo derecho a existir que los géneros binarios, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Lo entendemos como una vicisitud de la crisis de la adolescencia. Algunas transexualidades, sobre todo las que aparecen en la pubertad. Es decir, lo entendemos vinculada a la biografía. Esto que has dicho que el neurólogo que Arturo Goicoechea habla de la migraña, vamos a aplicarlo a la transexualidad. Vale. Entendemos que en los orígenes de la construcción de la identidad y de una forma, si quiere, misteriosa, hay marcas de identidades, marcas subjetivantes que hacen que una persona no esté contenta con el género asignado, ¿no? Con el sexo asignado, con que sea llamado hombre o mujer por la familia y después por el entorno. Y esto cuando la transexualidad aparece desde muy chiquito. Muchas veces, aunque no gusta que digamos esto, muchas veces tiene que ver con los deseos de los padres, con un deseo de la madre de tener una niña y que nazca un niño, y que de forma inconsciente vaya orientando ese niño hacia una identidad femenina. Otras veces está en un origen presimbólico casi y no podemos acceder a esa génesis. Cuando aparece en la pubertad, lo que nosotros pensamos es que es un síntoma más de la crisis de la adolescencia. Es decir, y que lo que la sociedad debería hacer, en lugar de etiquetar rápidamente o proponer concluir rápidamente soy trans, debería dejar una moratoria, abrir un paréntesis largo en el tiempo, sin prisa de concluir, para que esa persona pudiera ser la persona que sea, seguramente sin adscribirse a un género u otro, es decir, y por lo tanto sin tener que hacer reasignaciones quirúrgicas. Esto es muy importante, porque va a traer consecuencias toda la vida y va a tenerse que medicar toda la vida y tiene efectos en el organismo para toda la vida. Entonces, nosotros nos gustaría que en lugar de digamos, afirmar esa supuesta identidad, pues se abriera una moratoria, se abriera un paréntesis, una espera atenta, llamamos, una terapia de acompañamiento, donde ese niño o esa niña que no está contenta con el sexo asignado pudiera explorar qué le está pasando. Solamente eso. Si al final de esa moratoria está firmemente convencido de que quiere cambiar su sexo, bueno, genial, que lo haga y muy bien. Pero vamos a darle un tiempo, no vamos a precipitar las cosas. Pero claro, estamos hablando en contra de toda esta corriente que hemos explicado de prisa.
Sí, al final, ahora alejándome ya del tema de la transexualidad, pero al final esto también tiene que ver con lo que todo el rato adviertes, que es cuidado con identificarte con nada. Porque, o sea, pregúntate con qué te estás identificando y por qué. Eso ¿No? es. Yo creo que eso nos puede servir, es un consejo que nos puede servir a todos en todas las edades. Exactamente. Por eso digo de contra la identidad. Es necesario tener alguna identidad, es evidente, ¿no? Si no, entraríamos en el territorio problematiquísimo de la psicosis, pero una identidad excesiva, masiva, adhesiva, es decir, que responda a todas nuestras inquietudes de forma compacta, nos hace normópatas, nos hace personas poco flexibles, nos hace personas fanáticos, digamos. El fanático es aquel que no tiene dudas, que tiene una identidad sin dudas, ¿no? Y eso es un peligro. De hecho, ahora qué bien que has sacado la palabra, porque es una de las preguntas que quería hacerte. Tú hablas de los normópatas hiperadaptados, que probablemente son mayoría. ¿Qué son los normópatas hiperadaptados? Pues es el extremo de esta identidad mimética, adhesiva que estamos describiendo, son las personas que no se construyen, siempre han existido. No creas que pienso que es ahora nuevo. Lo que pasa Ajá. es que antes, digamos que el imaginario social iba en contra de esa normópata aceptado desde la Ilustración, como decía, hasta finales del siglo pasado, se proponía alejarse de esa normopatía. Pero la religión, las ideologías, el fanatismo, por ejemplo, que todavía existe hoy, por desgracia, lo que construye son normópatas hiperadaptados guiados desde el exterior, guiados por estas propuestas que vienen de fuera. Estos serían los normópatas. No tienen un mundo interior rico, sino que no tienen una identidad narrativa capaz de reflexionar sobre con qué ideales se han identificado, sino que los siguen sin más, siguen sin más. Digamos que, por ejemplo, ahora muchos chicos que siguen las criptomonedas, que tienen un ideario casi religioso, ¿no? Identitario, total. Eso sería, tienen respuesta para todo, apenas hay dudas, los tontos somos los otros que estamos dentro del sistema. Este tipo de identidades sólidas, opacas, que no tienen porosidad para poderse interrogar, serían los normópatas hiperadaptados. Da igual, no que sean hiperadaptados, los hay mucho a la masculinidad hegemónica. Por ejemplo, los votantes de ultraderecha se parece mucho a esto que estoy diciendo, pero también los hay en otros grupos, ¿no? En otros grupos de la manosfera. ¿Y las mujeres seríamos menos normópatas hiperadaptadas? Las mujeres tenemos digamos, más facilidad por nuestra socialización para acercarnos a nuestro mundo interior. Es decir, somos más lenguajeras, vamos más de lenguaje, ¿no? Y entonces, pero también ahora yo creo que, como decía antes, en esta masculinización de las mujeres corremos el riesgo de entrar en esa normopatía, ¿no? Que ha sido siempre más masculina. Aunque el ama de casa, por ejemplo, ¿eso cómo se llama? La straight wife. Exactamente. Sí, porque estas no tienen duda, ¿eh? No tienen dudas. Esas son normópatas hiperadaptadas en lo femenino, efectivamente. Eso sería. Mujeres convencionales que además tienen claro su papel. Eso sería, Lea. Sí, está claro. Lola, el clásico que tú has elegido hoy es El ancho mar de los sargazos de Jane Rhys. ¿Y por qué has elegido esta obra? ¿Cómo dialoga contigo esta obra? Bueno, dialoga profundísimamente y yo creo que, sabemos, los lectores que lo han conocido saben que lo que hace Jane Rhys es darle vida a la esposa loca de Rochester de Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Es decir, si se acuerdan, los lectores, Rochester, que es el propietario de quien se enamora, es el propietario de esta finca en cuya torre vive una mujer que está loca y que al final acaba prendiéndole fuego. Bertha Mason, ¿no? Sí. Bertha Mason, efectivamente. Pero Bertha Mason es una mujer antillana que viene y lo que hace Rhys es darle la juventud a Bertha Mason
en una protagonista magnífica en Ancho Mar de los Salvajes, que es Antoinette Cosway. Entonces, a mí me gustó muchísimo porque sentí que Jean Rhys, que era antillana, como Berta, se enfadó mucho con el destino que le dio Charlotte Bronte. Bueno, amaba a Jane Eyre, y se enfadó mucho con el destino que le dio Bronte a su compatriota antillana. Y ella bueno, que era una mujer que pasó mucho frío en Inglaterra, que yo creo que y construyó muy tardíamente Ancho Mar de los Sargazos para, de alguna forma, vengarse de esta Bertha Mason con la que no estaba en absoluto de acuerdo. Y entonces Antoinette nos explica maravillosamente la génesis precisamente de la locura de Bertha. Y me parece que es una obra deliciosa. La combinación de las dos, que puede leerse como una única novela, si lees Ancho Mar de los Sargazos y luego lees Jane Eyre, es una única novela, y a mí me dio la oportunidad y me dio casi una guía para construir una novela mía cada noche, donde le di vida a la hija muerta de la Lolita de Nabokov. Ese es el vínculo profundo que tengo con este clásico. Que no es propio, que no es poco. Un poco para dar información, El Ancho Mar de los Sargazos es de 1966, que además la autora, Jane Rhys, pues fue bastante maltratada durante a nivel literario, quiero decir, durante 20-30 años, y luego cuando salió la obra, pues sí que ya tuvo éxito. Yo tengo la edición de bolsillo, pues supongo que hay varias ediciones. Déjame que lea un fragmento para que los oyentes si no lo han leído, vean como un poco cómo suena. Es un fragmento de la tercera parte, porque la novela está dividida en 3 partes. Siempre es un narrador en primera persona, pero son distintos narradores. Y en este caso es precisamente Antoinette Cosway, ¿no? Que luego será la loca del ático a la que la relega Charlotte Bronte en Inglaterra, ¿no? En la casa de Rochester. Y dice: en esta habitación me despierto temprano y me quedo en la cama temblando porque hace mucho frío. Por fin Grace Poole, la mujer que cuida de mí, enciende el fuego con papel, ramitas y carbón. Se arrodilla para avivarlo con el fuelle. El papel se encoge, las ramitas crepitan y chispotean, el carbón arde y se vuelve incandescente. Finalmente saltan las llamas, que son muy hermosas. Salgo de la cama y me acerco a mirarlas y me pregunto por qué me han traído aquí, por qué razón. Tiene que haber una razón. ¿Qué se supone que debo hacer? Cuando llegué pensé que estaría aquí solo un par de días, una semana a lo sumo. Pensé que cuando lo viera y hablase con él, se refiere a Rochester, me mostraría astuta como las serpientes e inofensiva como las palomas. Te ofrezco todo lo que tengo, pensaba decir, y prometo no volver a molestarte si me dejas marchar. Pero él no vino. Al final, una de las cosas que Jane Rhys nos hace ver es que esta mujer a la que Rochester encierra en el ático del supercastillo inglés, pues seguramente es una víctima también, y la dejan ahí encerrada, y eso es es la historia de muchas mujeres, ¿no? A lo largo de la historia. Hay un libro magnífico que se llama La loca del desván, que habla siempre de que la imaginación de las mujeres es esta loca, ¿no? Que está ahí secuestrada en un desván. Es muy interesante porque el fragmento que han leído habla del frío, que era una obsesión en la obra de Jean Rhys. El frío porque ella viene de las Antillas y el frío está presente en todas las novelas de ella. Y el fuego también está presente porque en su vida, la finca de las Antillas donde ella se crió, porque su abuelo era esclavista y se prendió fuego 2 veces. Entonces me llamaba tanto la atención que esta mujer estuvo secuestrada por Jane Rhys, por Bertha Mason, mucho tiempo, hasta que dio lugar a esta obra reivindicativa de los orígenes del malestar de Bertha, de la locura de Bertha. Me parece tan bonito, ¿verdad? Sí, y creo que es... a partir de aquí empiezan, a partir de esta Bertha Mason, ¿no? Empiezan muchas obras que dialogan con ella, porque, por ejemplo, yo pensaba en El papel amarillo de Charlotte Perkins, que también es un cuento, ¿no? sobre la histeria
y el reposo forzado como castigo a las mujeres demasiado creadoras, demasiado sensibles. Y al final es una historia que no hace, o sea, nunca ha parado. Las mujeres tienen que, y continúan teniendo que justificar cuando se salen del carril. Efectivamente. Y al final es dar voz a mí lo que me interesa de Jane Rees, que da voz y a partir de aquí muchas otras creadoras también dan voz, ¿no? Da voz a esta mujer que, bueno, que uno se pregunta ¿por qué está ahí encerrada? ¿Qué ha hecho para merecer esto? Sin embargo, ella no tuvo mucho éxito entre las mujeres feministas porque las protagonistas de sus novelas de los años 30 son mujeres muy sumisas que satelizan a los hombres porque son mujeres pobres que de alguna forma se prostituyen, ¿no? O son bailarinas, pero tienen relaciones sexuales, buscan amantes hombres para poder sobrevivir. Y no tuvo mucho. Las mujeres no tuvieron en Jane Rees un icono feminista. Pero fíjate lo que has dicho, que es muy importante porque en el papel amarillo hay algo que, bueno, el psiquiatra que está basado en una historia real, había un psiquiatra que inmovilizaba a las mujeres catalogadas de histéricas. Sí. Fíjate que hoy pensamos en la histeria como una camisa de fuerza puestas a las mujeres para inmovilizarlas, a las mujeres que no querían tener el rol tradicional de las mujeres. Las mujeres reivindicativas, las grandes histéricas freudianas eran mujeres muy reivindicativas, fueron trabajadoras sociales, fueron mujeres activistas, fueron mujeres feministas y sin embargo el tratamiento que se le daba era inmovilizarlas. Fíjate qué reaccionario y qué contra la natura podemos decir. Sí, eso también, pensando, ¿no? en el podcast también me venía a la mente Un ángel en mi mesa de Janet Frame, ¿no? Que también son unas memorias en las que se relata el internamiento en hospitales psiquiátricos y cómo la escritura la salvó, ¿no? Cómo la creación la salvó. Es un libro también precioso, mucho más actual, pero muy, muy bueno. Y ella también fue catalogada de esquizofrénica incluso, por la escritura, que muchas veces los psiquiatras tienen esta habilidad. Se lo dijeron también a Leonora Carrington cuando la ingresaron en un hospital psiquiátrico, le pedían escribir, porque de alguna manera algunos más sensibles sabían, ¿no? que podía la escritura tener podía ser un instrumento de autorreparación. Fíjate la escritura que es narrar. Efectivamente. Y narrarte, ¿no? O sea, ¿cuántos escritores les preguntas, ¿por qué escribes? Para entenderme, ¿no? O para entender lo que pasa, o lo que me pasa. Al final, eso tiene que ver. Hay un punto que no me gustaría que creyésemos que eso ha terminado. Es decir, todas estas historias de mujeres que fueron injustamente encerradas, ¿no? De las que habla Jane Rees, forman parte de nuestra historia y qué importante es que las niñas jóvenes también lo conozcan, pero es que aún continúan pasando cosas así, porque o sea, no oímos a veces decir, esta es una histérica. Sí, es muy gracioso porque yo tengo relaciones, porque tengo hijos jóvenes, ya son de la treintena, y es muy gracioso porque mi hija y sus amigas dicen, bueno, ahora no nos dicen histéricas, nos dicen intensas. Intensas, efectivamente. Ahora somos intensas. Pero es peyorativo. Una cosa que es buena, ser intensa, querer vivir la vida con cierta intensidad, no compulsiva, no actuadora, pero cierta intensidad. Bueno, pues eso está penalizado también, porque las mujeres cuando cogen una identidad, cuando cogen una subjetividad en general, están penalizadas. Se nos quiere que sigamos siendo objetos, ¿no? Como propone la ultraderecha, volver a la casa. El psiquiatra del que hablaba antes, el doctor Marín, una de las cosas que el otro día que escuchaba y también me gustó mucho, reivindicaba el hecho de que hay que decir tengo miedo, no me siento bien, es decir, tengo vergüenza y hay que tener vergüenza, que a veces también vivimos en esta sociedad que hay que reprimir o que queda mal decir tengo vergüenza o tengo miedo de hacer esto. Bueno, yo me ocupé en Invulnerables e Invertebrados con ese término de fantasía de invulnerabilidad, ¿no? De la presión por convertirnos en personas invulnerables. Sí, efectivamente, efectivamente. El libro también muy recomendable, por cierto. Bueno, Lola, habría mil cosas que podríamos hablar con una persona
tan culta y con una extensísima carrera como la tuya, pero creo que nos has dado bastantes ideas para continuar ahondando y creo que si la gente que nos escucha no ha leído Sin relato, Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad, ahora seguro que la va a leer porque ya le hemos dado pie a muchísimas cosas y también a leer El ancho mar de los sargazos. Así que Lola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer conversar contigo. Gracias y a vosotros también. Muchas gracias por vuestra atención, por estar aquí. Ya sabéis que este podcast se puede realizar también gracias a Techman Education. Podéis encontrar el audio del podcast en Spotify y en todas estas plataformas de audio. En el YouTube de Techman encontraréis pues, el vídeo del episodio y os recomiendo que sigáis Secretos a Voces en Instagram o Substack, donde así podréis estar al día de las novedades. Muchas gracias.